Bien, vamos a estudiar ahora entonces el caso B, que es un circuito RL, o sea, una resistencia y un inductor. El esquema es muy similar, una batería y una llave que en tiempo t igual a 0 la cerramos, suponiendo entonces que la corriente que pasa inicialmente por el inductor es 0, o sea que no hay corriente inicial. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff exactamente como hicimos en el caso del circuito RC. Entonces circulamos y tenemos E más menos BR aquí, menos BL ahora, ¿no? Y reemplazamos, me queda entonces E menos R por I, R es R por I, ¿sí? La ley de Ohm. Y la tensión en el inductor de L, como ya sabemos, es L por la derivada de I respecto a T. Entonces ahí me queda esa ecuación que está acá. Bueno, la llevamos acá, arriba la repito. Fíjense que en este caso no tengo que hacer ninguna transformación porque es una ecuación diferencial, directamente me queda, y esta es la ecuación diferencial del circuito RL. Lo que está en rojo es el circuito RL. Conservé acá, vamos a ver inmediatamente por qué, las ecuaciones del circuito RC, que son estas que están marcadas en azul. Esta es la ecuación diferencial del circuito RC y esta es la solución de esta ecuación. Esta es la ecuación diferencial del circuito RL y esta es la solución de la ecuación. ¿Qué vemos? Bueno, como ustedes saben, nosotros no vamos a resolver una ecuación diferencial que es la misma 20 veces la misma. Se hace una sola vez en la vida. Los matemáticos también la hacen, por eso hay tablas de integrales de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. O sea que una vez que uno resuelve una ecuación, si encuentra una similar, directamente la hace por analogía. Miremos entonces esta ecuación del circuito RC y esta ecuación del circuito RL. Son matemáticamente iguales. Es una ecuación que tiene de primer orden, como ustedes ven, la derivada, después tiene la variable multiplicada por una constante y tiene una constante directamente, todo igual a 0. Así que esta ecuación es igual a esta, desde el punto de vista matemático. Si esta es la solución de esta ecuación, la ecuación por supuesto está en la carga. ¿Por qué? Porque, bueno, la función acá que tengo que despejar de la ecuación diferencial, que es la carga en función del tiempo. Aquí la variable que tengo que es corriente en función del tiempo. Pero, además de eso, al menos de eso, el resto es la misma ecuación. ¿Qué hacemos entonces? Directamente nos copiamos de la solución. Y miramos la solución y decimos, si esta es la solución de esta, ¿cuál será la solución de la del RL? Muy sencillo. En vez de poner Q de t, ¿qué pongo ahora? I de t. Porque mi función a hallar es I en vez de Q. Igual a E, dice acá. E es este valor. Bueno, exactamente igual en esta ecuación. Cumplimos con la misma función, el valor E en las dos funciones. Es una constante que se suma a la ecuación diferencial. Por lo tanto, E acá va exactamente igual. ¿Qué sigue después en esta solución? C. C qué función cumple en esta ecuación diferencial. Multiplica a la función, ¿no es así? A Q. En realidad 1 sobre C multiplica. Fíjense que es el equivalente a C acá. La variable Q, acá es la variable I. Fíjense que 1 sobre C es equivalente a R. ¿Se entiende? El equivalente desde el punto de vista matemático estoy hablando, ¿no? Entonces, C, ¿a qué es igual? Si 1 sobre C es igual a R, C es 1 sobre R. Entonces pongo 1 sobre R. Bien, corchete, 1 menos, todo eso es igual, E a la menos T, dividido. Y ahora sí, el exponente tengo que revisar. Dice RC acá. ¿R a qué es R? R en la ecuación diferencial esta es lo que multiplica la derivada. ¿Qué es lo que multiplica la derivada acá? L. Entonces en vez de va R acá, va L acá. El equivalente matemático de R en esta ecuación es L acá. Y multiplicado por C, que ya dijimos antes que era 1 sobre R. Entonces me queda esta expresión que está acá. No confundan el R en esta ecuación con el R en esta, ¿no? Por supuesto, circuitalmente es la resistencia en ambos casos, pero desde el punto de vista matemático, insisto, R acá multiplica la derivada y acá R multiplica la función sin derivada. Así que cumplen funciones diferentes matemáticamente hablando. Por lo tanto, esta es la solución de esta expresión. Análogamente se hace rápidamente, como ustedes ven. Y está en analogía que directamente el mismo gráfico que había hecho antes para Q de t, ahora es I de t, que es este gráfico que está acá. La corriente entonces inicialmente vale 0, si t igual a 0, E a la 0 es 1, entonces me queda 1 menos 1, 0, la corriente inicial vale 0, que es la hipótesis que hemos hecho, y va creciendo hasta alcanzar el valor final, que en este caso va a ser E sobre R. El valor final de la corriente, para t infinito, E al infinito, al menos infinito es 0, y me queda E sobre R, el valor final de la corriente. ¿Estamos? La misma forma que tiene que la carga. Así como el capacitor se carga con esta función, en este caso el inductor, la corriente tiene esta función. Defino también una constante de tiempo, exactamente igual. La constante de tiempo en el capacitor, que era R por C, acá va a ser L sobre R. Y digo que, bueno, si L sobre R es tau, la constante de tiempo del circuito LR, si T
es igual a tau, ¿cuánto vale la corriente? Y de tau, bueno, lo mismo, va a ser, si t vale E sobre R, esto me queda menos 1, y queda el mismo factor que antes, 0.63 de E sobre R. O sea que en el tiempo tau, la corriente alcanza como dijimos antes, aproximadamente 2/3 del valor final. ¿Ok? Que es lo que está marcado acá. Bueno, si uno pone I de 5 tau, va a ser igual que antes, menor que el 1% la diferencia. ¿Sí? Bien. La analogía sigue cuando calculamos BR y BC. BR, que es la tensión en la resistencia, es simplemente I por R. Entonces, bueno, acá tengo la corriente multiplicada por R, me queda simplemente esto que está acá, ¿no? Obviamente. Y BC, ¿a qué es igual? L por la derivada de I de t. Bueno, L de I de t, entonces es L multiplicada por la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión, bueno, como ustedes ven, se baja L sobre R dividiendo, se simplifica L, se simplifica R y me queda esto que está acá. Cuando ustedes hacen las ecuaciones, bueno, es muy fácil darse cuenta que todo esto está bien, sobre todo al simplificar los valores que son constantes. Fíjense que I de t es, no importa el corchete, porque el corchete es adimensional, como ustedes ven. ¿Qué importa? Que la corriente tiene magnitudes de E sobre R, lo cual es correcto. Y en caso de BR y BC, que son tensiones, evidentemente también el corchete es adimensional, o este factor es adimensional, y me queda que este valor es las dimensiones de E, como ustedes ven, ¿no? Si acá hubiera despejado mal, me hubiera quedado un R o un L, una cosa medio extraña, entonces sí, evidentemente me doy cuenta que estoy haciendo las cosas mal. Recuerden siempre que hay que hacer el análisis dimensional a uno y otro lado para verificar, por lo menos mínimamente, ¿no?, que la ecuación esté bien hecha. Bien, gráfico acá entonces, BR como es, I por R va creciendo, BR en azul, ¿sí? Tiene la misma forma que la corriente, y BC, por el contrario, ¿cómo es? Es una exponencial decreciente. La suma de las dos me da BR más BL, me tiene que dar. Evidentemente, si ustedes suman estas dos, fácilmente se dan cuenta que la suma es E. ¿Ok? Así que, como ustedes ven, es muy análogo una cosa con la otra. Bien, ya hemos estudiado entonces el circuito reglo. Vamos a hacer una comparación entre los dos circuitos. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, en el circuito RC, aquí, ¿qué dijimos? Que inicialmente el capacitor tiene tensión cero. Entonces, ¿cuánto vale la corriente inicialmente? E sobre R. Si ustedes recuerdan, no lo he escrito acá, pero la derivada de esto es E sobre R. Inicialmente la corriente vale E sobre R. El circuito RC, en el momento que baja la llave, el capacitor está descargado. Entonces, ¿qué ocurre? Su tensión es cero, entonces toda la tensión cae en la resistencia. Ya lo dijimos eso. Y la corriente, ¿qué hace? Poco a poco va decreciendo hasta que en tiempo largo la corriente vale cero. O sea que en un tiempo largo el capacitor funciona como circuito abierto, cosa que ya hemos estudiado en corriente continua. O sea, en una palabra, el capacitor en el instante inicial funciona como cortocircuito y en el instante final funciona como circuito abierto. Fíjense qué pasa con el inductor. El inductor es justamente al revés. Cuando yo bajo la llave, ¿cuánto vale la corriente? Inicialmente vale cero. Toda la tensión, ¿dónde cae? En el inductor. BL. ¿Ven ahí? Esto es BL, ¿no? Acá me equivoqué, es BL, no sé por qué puse BC. Pensaba en BC, esto es BL. BL y BL. Disculpen. Bien. Entonces, en el momento que cierro la llave, toda la tensión cae en el inductor. ¿Ven? Y la resistencia cae cero. ¿La corriente cuánto vale? Cero. Obviamente, si la corriente vale cero, no cae tensión acá, toda la tensión de la batería cae en el inductor. A medida que pasa el tiempo, ¿qué ocurre? La corriente va aumentando, la tensión en la resistencia aumenta y la tensión en el inductor disminuye. Entonces, en tiempo muy grande, la tensión en el inductor, ¿cuánto es? Cero. Sería el régimen permanente. Y toda la tensión cae en la resistencia. O sea que, en una palabra, el inductor funciona exactamente al revés que el capacitor. En el momento que cierro la llave, funciona como circuito abierto. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez cae menos tensión hasta que al final, en tiempo infinito, funciona como un cortocircuito, como ustedes ven. La tensión vale cero. ¿Por qué pasa eso? Es la ley, simplemente la ley de Lenz. En el momento que bajo la llave, la batería intenta establecer una corriente, que si fuera por ley de Ohm sería instantánea, ¿no? Como un escalón. ¿Sí? En el momento que bajo la llave circula corriente, pero ¿qué pasa? No puede establecerse un flujo magnético determinado instantáneamente en el núcleo. ¿Qué hace entonces el inductor? Se opone, por ley de Lenz, a esa variación. Entonces, bueno, inicialmente se pone con todo, por eso la tensión en el inductor es exactamente igual que la batería. Entonces, si la tensión acá es igual que acá, la corriente es cero, que es lo que ocurre en el instante inicial. A medida que pasa el tiempo, es como que el inductor va cediendo, ¿no?
circula un poco más de corriente, se va poniendo cada vez menos, se opone, se opone, se opone, hasta que finalmente, cuando la corriente tiende a ser constante, como ustedes ven acá, cuando la corriente tiende a ser constante, ¿sí? Asintótica, ¿qué ocurre? La variación de corriente es cada vez menor, muy pequeña la variación de corriente. Si la variación de corriente es muy pequeña, el inductor se opone cada vez menos. Obviamente el inductor se opone justamente con la derivada de la corriente. A medida que la corriente se va quedando cada vez más asintótica, más constante, digamos, menos pendiente tiene, entonces la tensión en el inductor tiende a cero, como ustedes ven. En el infinito o para un tiempo muy grande, el inductor ya no se opone para nada porque la corriente es casi constante. Entonces recuerden esos dos conceptos. Son justamente opuestos, ¿no? El capacitor funciona como circuito cerrado o cortocircuito en el instante inicial y como circuito abierto en el instante final. Y el inductor al revés. Funciona como circuito abierto en el instante inicial y como circuito cortocircuito, circuito cerrado en el instante final. ¿Ok?